Hola, hola, qué gusto recibirles una vez más aquí en este espacio que construimos juntos, su casa en el podcast de Medicina Natural. Gracias de verdad por acompañarnos. Un placer estar aquí compartiendo. Hoy nos vamos de viaje, pero un viaje en el tiempo, ¿eh? Vamos a descubrir los secretos de una planta que es casi una leyenda viviente, el ginkgo biloba. Ah, el famoso ginkgo. Mucha gente lo conoce por la memoria, la circulación. Exacto, pero fíjate que hay mucho más detrás. Su historia, su bug, su poder y también, ojo, sus precauciones. ¿Alguna vez han sentido esa neblina mental? Uf, sí. O que vas a un cuarto y... ah, ¿a qué venía? Justo. ¿O esa palabra que tienes en la punta de la lengua? Bueno, pues hoy vamos a explorar si el ginkgo puede ser ese empujoncito que a veces necesitamos. Pero con los pies en la tierra, ¿no? Viendo qué dice la ciencia y qué nos enseña la tradición. Esa es la idea. Desentraña su historia, sus propiedades, las comprobadas y las que no tanto, sus usos de antes y de ahora, y lo más importante, cómo usarlo bien, con seguridad, con conciencia. Perfecto. Pues entremos en materia. Venga. Para empezar, lo más impactante del ginkgo es su edad. Le dicen fósil viviente. Imagínate, tiene más de 250 millones de años. Sí, es increíble. Estaba aquí antes que los dinosaurios, prácticamente. Originario de China, y es el único que queda de toda su familia botánica, un sobreviviente nato. Y esa capacidad de sobrevivir es legendaria, ¿no? Hay una historia muy fuerte sobre eso. Fíjate que sí. La más conocida y muy simbólica es la de los 6 árboles que estaban cerca del epicentro de la bomba atómica en Hiroshima, en 1945. ¿En serio? ¿Sobrevivieron a eso? Quedaron muy dañados, calcinados casi. Pero contra todo pronóstico, rebrotaron al año siguiente. Se convirtieron en un símbolo potentísimo de resiliencia, de esperanza. ¡Qué barbaridad! No me extraña que lo valoren tanto en Asia. Claro, en China, Japón, Corea, era un árbol venerado en monasterios. Luego ya en el siglo XVIII llegó a Europa, más como árbol ornamental al principio, y luego se redescubrió su valor medicinal. ¿Y ese valor medicinal hoy en día de dónde viene, principalmente? De las hojas. Sí, los extractos modernos se hacen casi exclusivamente de las hojas. Ahí están los compuestos interesantes. ¿Y qué tienen esas hojas? Digo, en plan sencillo. Pues mira, básicamente dos grupos grandes. Por un lado, los flavonoides. Piensa en ellos como guardaespaldas de las células. Guardaespaldas. Sí, son antioxidantes muy potentes. Protegen a las células del daño que causan los radicales libres, el famoso estrés oxidativo, como la quercetina, el canferol. Hay varios. Ok, antioxidantes. ¿Y el otro grupo? Esos son los terpenoides. Y aquí está lo especial. Algunos, como los ginkgobólidos y el bilobálido, solo existen en el ginkgo. Son exclusivos. Ah, mira. ¿Y para qué sirven esos? Estos parecen ser los responsables principales de mejorar la circulación sanguínea. Tienen como dos efectos clave. A ver. Uno, ayudan a que los vasos sanguíneos se relajen y se ensanchen un poquito, sobre todo los más pequeños. Es lo que se llama vasodilatación. Entiendo. Y el otro, Y 2, hacen que las plaquetas de la sangre sean menos pegajosas, o sea que no se agrupen tan fácilmente. Es un efecto antiagregante plaquetario. Ah, ok. Entonces relaja vasos y evita que la sangre se apelotone. Tiene sentido que se use para la circulación. exacto. Vamos a desglosar un poco para qué se usa, según lo que hemos visto en las fuentes. Lo de la circulación es un pilar. Sí, parece que ayuda a que la sangre llegue mejor a todos lados. Cerebro, piernas, manos, hasta los ojos, ¿no? Así es. Hay estudios que sugieren que aumenta la producción de óxido nítrico, una molécula que ayuda a relajar los vasos. Esto podría explicar por qué tradicionalmente se usa para aliviar la sensación de manos y pies fríos. La Agencia Europea del Medicamento lo reconoce para eso, ¿verdad? Para trastornos leves de circulación. Sí, para ese uso está aceptado. También para la pesadez de piernas. Incluso hay quien lo menciona como posible ayuda en varices, aunque ahí la evidencia es más anecdótica. ¿Y mencionaste algo de caminar? Sí, hay alguna evidencia, aunque no es súper sólida, de que podría ayudar un poquito en la claudicación intermitente. Es ese dolor en las piernas al caminar por mala circulación. Podría permitir caminar un poco más sin dolor. Interesante. ¿Y la presión arterial o los coágulos? Podría tener un efecto leve ayudando a regular la presión por la vasodilatación. Y por el efecto antiplaquetario, teóricamente reduce el riesgo de coágulos. Pero ojo,
Esto nos lleva luego al tema de la seguridad. Claro, la veremos. Pero antes, el tema estrella, la memoria, la concentración. Esa niebla mental que decíamos, ¿de verdad ayuda el Jingo? Aquí es donde la cosa se pone interesante y un poco confusa. Hay evidencia mixta. A ver, cuéntame. Por un lado, sí está bien establecido, y la EMA lo avala, para mejorar los síntomas del deterioro cognitivo leve asociado a la edad. Es decir, esos olvidos, esa dificultad para concentrarse que viene con los años. Ok, para deterioro leve por edad, sí. También hay estudios que sugieren que podría ayudar a estabilizar temporalmente a personas con demencia leve o moderada, tipo Alzheimer. Pero, por otro lado, muchos estudios grandes y bien hechos no han encontrado una mejora clara en la memoria o la atención en personas sanas de cualquier edad. O sea, como potenciador para estudiantes o gente sin problemas cognitivos. La evidencia es bastante floja o inconsistente. Vaya, o sea que no es la píldora de la inteligencia que a veces pintan. Pues parece que no, al menos no de forma generalizada para todos. Quizá los mecanismos sean más de protección neuronal a largo plazo por los antioxidantes o mejorando el flujo sanguíneo al cerebro que de potenciar activamente la memoria en alguien sano. Entiendo. También se habla de ansiedad, estrés, depresión. ¿Qué hay de eso? Hay algunas pistas. Para ansiedad y estrés, sobre todo en estudios con animales, se piensa que los antioxidantes podrían jugar un papel. Para la depresión, algunos estudios pequeños sugieren que podría mejorar un poco los síntomas si se toma junto con antidepresivos, pero no como tratamiento único. ¿Y para los ojos sirve de algo? Mejora el flujo sanguíneo ocular. Eso sí parece. Pero que eso se traduzca en una mejor visión para problemas como glaucoma o degeneración macular, la evidencia es muy limitada. No hay pruebas claras de que realmente ayude significativamente. Ok. ¿Y el famoso tinnitus, el zumbido de oídos? ¿Ahí qué? Ahí hay muchísima controversia. Se ha usado mucho, pero las revisiones más serias, como las de Cochrane, concluyen que la evidencia de buena calidad que tenemos hasta ahora no demuestra que el ginkgo sea eficaz para el tinnitus como problema principal. Los resultados son muy inconsistentes. Vaya, cuántos matices. Y otros usos que a veces se oyen. Vértigo, dolor de cabeza. Se menciona, sí. Para vértigo o mareos relacionados con problemas circulatorios, podría tener cierta lógica. Para dolores de cabeza, depende mucho de la causa. También se ha investigado para asma, síndrome premenstrual, incluso disfunción sexual. Pero los resultados son muy preliminares o no concluyentes. Es fascinante cómo un árbol tan antiguo se sigue estudiando para tantas cosas. Cómo se usaba tradicionalmente en China. Fíjate que en la medicina tradicional china usaban tanto las hojas como las semillas, pero las semillas siempre tostadas, nunca crudas. Se usaban más para temas de pulmón y riñón. El enfoque era más holístico, viendo al árbol como un símbolo de equilibrio, de longevidad. Y ahora usamos principalmente extractos de las hojas, ¿no? Muy estandarizados, exacto. El famoso extracto EGB 761 es el más estudiado. Es un enfoque muy diferente, más farmacológico. Y si alguien decide probarlo, ¿cómo se toma? ¿Cuánto? Viene en cápsulas, tabletas, extractos líquidos, a veces en té, pero la concentración ahí es muy variable. ¿Y la dosis? Las dosis que se usan en los estudios suelen ir de 120 a 240 miligramos al día, normalmente divididos en 2 o 3 tomas. Algunas fuentes mencionan hasta dosis más altas, para problemas circulatorios menores, pero siempre hay que empezar bajo. Y lo más importante, consultar a un profesional de la salud antes de empezar. No es un suplemento para tomar a la ligera. Y una advertencia clave que leí, las semillas. Exacto. Importantísimo, no comer las semillas de ginkgo crudas, ni simplemente tostadas en casa. Contienen una toxina, la ginkotoxina, que puede ser peligrosa, causar convulsiones o problemas serios. Los extractos estandarizados eliminan esta toxina. Ok, semillas crudas o caseras, prohibidas. Y hay un límite de tiempo para tomar los extractos. Algunas fuentes sugieren no usarlo de forma continua por más de 3 meses sin supervisión médica. Es mejor hacer pausas. Bien, llegamos a la parte crucial, el lado B, las precauciones y advertencias. Aquí hay que poner mucha atención, ¿verdad? Muchísima. La naturaleza es poderosa y hay que respetarla. El ginkgo, aunque natural, tiene sus riesgos. ¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes? Suelen ser leves, molestias digestivas como náuseas o diarrea.
A veces dolor de cabeza, mareos, palpitaciones o alguna reacción alérgica en la piel. Pero esos no son el problema principal. ¿Cuál es el riesgo gordo? El sangrado. Este es el punto más crítico y que se repite en todas las advertencias. El ginkgo puede adelgazar la sangre, como decíamos antes, porque inhibe que las plaquetas se peguen. ¿Y eso significa? Que si lo combinas con otros medicamentos que también afectan la coagulación, el riesgo de sangrado aumenta mucho. Y aquí hablamos de medicamentos súper comunes. ¿Cómo cuáles? Ojo, anticoagulantes como la warfarina, Sintrom o los nuevos, antiplaquetarios como la aspirina o el clopidogrel, e incluso antiinflamatorios no esteroideos, AINES, que tomamos para el dolor como el ibuprofeno o el naproxeno. ¡Caray! O sea, nada de mezclar ginkgo con aspirina o ibuprofeno sin supervisión. Exactamente. Es una combinación peligrosa. Y por lo mismo, es fundamental suspender el ginkgo antes de cualquier cirugía o procedimiento dental. ¿Con cuánta antelación? Las recomendaciones varían. Algunos dicen 3-4 días, otros hasta 2 semanas antes. Lo fundamental es hablar siempre con el médico o cirujano y seguir su indicación. Queda clarísimo. ¿Hay otras interacciones con medicamentos que debamos conocer? Sí, lamentablemente hay bastantes. El ginkgo puede interferir con cómo el hígado procesa muchos medicamentos a través de un sistema llamado citocromo P450, ¿Y eso qué implica? que puede aumentar o disminuir el efecto de otros fármacos. Se han reportado interacciones con algunos antidepresivos, ISRS y MAO, ansiolíticos como el alprazolam, algunas estatinas para el colesterol, medicamentos para la diabetes. ¿También con los de la diabetes? Sí, podría afectar los niveles de azúcar, así que hay que monitorizar más de cerca. También con anticonvulsivos, ojo, porque podría bajar el umbral para tener una convulsión. Incluso con antiácidos como el omeprazol o con betabloqueantes como el propranolol. Vaya lista. O sea, la regla de oro es, si tomas cualquier medicamento crónico, tienes que informar a tu médico sí o sí antes de pensar en tomar ginkgo. Sin duda alguna, es crucial para evitar problemas serios. Y hay personas que directamente no deberían tomarlo. Sí, hay contraindicaciones claras. Personas alérgicas al ginkgo o plantas relacionadas. Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No hay estudios de seguridad. Personas con trastornos de la coagulación diagnosticados como hemofilia. Y epilépticos. También, por ese riesgo de bajar el umbral convulsivo. Y en niños, por precaución, ya que no hay suficientes estudios. Entendido. Y hay una última preocupación que leí, sobre un posible riesgo a largo plazo. ¿Algo de cáncer? Sí, es un tema delicado. Se basa en un estudio de hace unos años del Programa Nacional de Toxicología de Estados Unidos, pero realizado en ratones y ratas. ¿Qué encontraron? Que dosis muy altas de extracto de ginkgo, administradas durante mucho tiempo, 2 años, se asociaron con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de hígado y de tiroides en estos animales. ¿Y eso aplica a humanos? No se sabe con certeza. La evidencia es en roedores y con dosis muy altas. Por eso, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, lo clasificó como posiblemente carcinógeno para humanos grupo 2B, que es una categoría que indica evidencia limitada en humanos o suficiente en animales. O sea, no es una prueba definitiva, pero sí una señal de precaución. Exacto. No hay que alarmarse de más, pero sí refuerzo la idea de no abusar del ginkgo, ni en dosis ni en tiempo. Usarlo con moderación, respetando las recomendaciones y siempre, siempre bajo consejo profesional si hay dudas o condiciones preexistentes. Quizás a largo plazo, en dosis altas, pueda tener un efecto contrario, prooxidante. ¡Qué complejo! Entonces, si tuviéramos que resumir todo esto que hemos desgranado, Diría que el ginkgo es un superviviente nato, un símbolo de resistencia brutal. Tiene beneficios potenciales, sobre todo parece que para la circulación menor y quizá para ayudar en el deterioro cognitivo leve asociado a la edad. pero... Pero la evidencia para muchos otros usos es débil, mixta o directamente no existe. Y lo más importante, no es inocuo. Tiene riesgos reales de sangrado, interactúa con muchísimos medicamentos comunes y tiene contraindicaciones claras. No es una solución mágica para la memoria ni para todo lo demás. Para nada. Es una herramienta natural potente, sí, pero que exige conocimiento, respeto y muchísima precaución. Quizá la lección más grande que nos deja el ginkgo, más allá de sus hojas, es esa dualidad de la naturaleza, ¿no? Un poder inmenso para ayudar,
pero también para interactuar de formas que no esperamos si no somos cuidadosos. Totalmente de acuerdo. Nos enseña a abordar la salud, incluso con remedios naturales, con curiosidad, sí, pero también con respeto, con información y buscando siempre el equilibrio. Y el consejo experto, claro. Y hablando de curiosidad, queremos invitar a quienes nos escuchan a ser parte activa de este espacio. Cuéntenos en los comentarios, donde sea que nos escuchen, sobre qué otra planta, remedio o tema de medicina natural les gustaría que profundicemos la próxima vez. Sus preguntas, sus intereses, son lo que nutren estas conversaciones. Exacto, su curiosidad es la semilla. Les agradecemos muchísimo por su tiempo, por su escucha activa. Esperamos que esta exploración del ginkgo les haya sido útil. Que les sirva para tomar decisiones más informadas sobre su bienestar. Así es, les mandamos un abrazo grande y les deseamos lo mejor. Sigan explorando la sabiduría de la naturaleza, pero siempre con responsabilidad y conocimiento. Hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto.